Te doy la más cordial bienvenida a mi podcast Menos recursos, más humanos. Si tienes una mente curiosa, siempre estás buscando aprender y sueñas con crear organizaciones que sean cada vez más humanas, este definitivamente es tu lugar. Soy Paola Canessa Derut, psicóloga, Agile Coach y consultora organizacional, y he seleccionado entrevistados de primer nivel quienes te inspirarán y entregarán herramientas para hacer de las organizaciones espacios que sin duda desaten la grandeza de las personas. Muy buenos días, tardes, noches o madrugada, dependiendo de la hora que nos estés escuchando este podcast. Te envío un amable saludo esperando que te encuentres bien de salud junto a tus seres queridos, especialmente en estos días en que sabemos que el COVID está nuevamente desatado en la mayor parte de los países. Hoy llegamos a nuestro episodio número 14, en el cual tengo el placer de entrevistar desde España a Juan Martínez. Juan es director de Cultura y Desarrollo de Personas en AT Sistemas, es también formador en Agile Leadership en Agile Stellium y es autor de los libros Liderazgo Agile Teal y La Conquista de Nuestras Vidas. Juan tiene como propósito la transformación cultural de las organizaciones para que las personas vivan experiencias relevantes, significativas y humanas que apoyen su desarrollo profesional y personal, y no solo eso, para un cambio que se extienda a la sociedad desde la experiencia en el trabajo. Y claramente en eso coincidimos 10 de 10. Bienvenido, Juan, a mi podcast. ¿Cómo estás? Hola, Paola, muchísimas gracias. Bien y encantadísimo de acompañarte a ti y acompañar a todos los oyentes. Maravilloso, entonces. Para quienes nos escuchan hace tiempo y para los que vienen recién escuchándonos, saben que nosotros partimos con un ping-pong de preguntas. Tenemos que ser, por supuesto, más humanos, así que partimos con un ping-pong de preguntas. ¿Qué significa eso? Te voy a hacer una gran cantidad de preguntas en poquito tiempo. La idea es que son preguntas de corte personal, otras laborales. Si no está medio enredado, paso. Ya, next. Muy bien. Y vamos a tener 3 minutos. Ya, la idea es que puedas responder la mayor cantidad de preguntas en esos 3 minutos. ¿Estás preparado? Venga, vamos a ello. Súper. Vamos entonces. Tu nombre completo, Juan. Juan Martínez. Lugar de nacimiento y lugar de residencia actual. Nací en Vitoria, en el norte de España, y actualmente resido en Madrid. Perfecto. ¿Con qué generación te identificas más? Baby Boomer, Generación X, Millennial, Z, Pandemial y todas las que hay ahora. Qué buena pregunta. Estadísticamente a mí me corresponde X. La verdad es que yo me identifico más con Millennial y bueno, siempre me he sentido un poco raro en mi generación. Y bueno, hay algunos hechos familiares y personales que han hecho que posiblemente, pues bueno, haya enfocado más mis experiencias o la vida como millennial que como X. Perfecto. ¿Hijos o hijas? 2, un hijo y una hija. Perfecto. ¿Mascotas tienes? Nos gustaría, pero la verdad es que por responsabilidad y tiempo de la agenda, pues no tenemos. Pero bueno, estaríamos encantados de tener algún perrito, por ejemplo. Pero no, por ahora no. Comparto. ¿Algún dato curioso que tú encuentres que sería interesante saber de ti? Pues fíjate, el otro día me acordé que hace años, alrededor de unos 10 años más o menos, oficié una boda. Y ¡No! sí, y es algo totalmente ajeno a todo esto. Pero justamente estaba recordando que es de esas experiencias que no sé, contarías a tus nietos, ¿no? Que es una experiencia, la verdad es que muy bonita. Es lejos lo más curioso que he escuchado. Algo que consideres que esté muy sobrevalorado en las organizaciones actualmente. La meritocracia, Ujú. o sea, el lograr los resultados independientemente del cómo se logran, ¿no? Invisibilizando el cómo se logra y esa meritocracia a toda costa que lo recompensa todo y muchas veces pues lo que está haciendo es premiar comportamientos poco humanos, ¿no? Mm, comparto. Lo primero que se te pasa por la cabeza al escuchar menos recursos, más humanos. Bueno, no somos tornillos, no somos tuercas, creo que
muchos coincidiremos y somos personas. Entonces, bueno, en Management 3.0 pues ya se dice, ¿no? Oye, necesitamos pasar de esa concepción, digamos, industrial, Ujú, organizacional, de la persona es un recurso dentro de un conjunto de... Y no, la persona es un agente activo que interactúa con el sistema de una manera poco predecible, ¿no? ujú. Eh, y que a Ahí se partir lo de me ahí... Sí, démosle, está interesante. y que a partir de ahí también es un agente activo que tiene aspiraciones y necesidades. Cerraba 2021 deseando un feliz 2022 lleno de sueños, ¿no? Y muchas veces se Mm, nos olvida soñar y se nos olvida que las personas que hay en una organización tienen sueños, aspiraciones, ambiciones, necesidades y, y bueno, es algo que no suele encajar en la palabra recursos y sí puede encajar en el concepto de humanos. mm, sí, comparto. Y justo, bueno, compartimos el mismo propósito, que de alguna manera es humanizar las organizaciones o los espacios laborales. Y cuéntanos un poquito cuál fue tu camino, cómo llegaste a eso, fue algo mencionaste de tu familia, no sé si tiene que ver con eso, o cuál fue tu camino, el que tú elegiste para eso, cómo descubriste eso. Sí, no, no realmente. O sea, la parte familiar fue bueno, mi padre, cuando yo era chico, cuando era niño, después de una carrera profesional buenísima, ¿no? Estar en lo mejor de su carrera profesional como ingeniero químico, ¿no? Como experto químico, concretamente aquí en el país. La industria quebró, digamos, en el Mm, país y bueno, yo viví cuando era muy pequeño, en los años 80, como mi padre tenía una carrera profesional buenísima y se quedó en el paro, se quedó sin trabajo y sin perspectivas profesionales y cómo se tuvo que reconvertir. mm, Y eso a mí me marcó mucho en cuanto al mensaje laboral, ¿no? De tu carrera profesional, que luego los millennials han ido viviendo, sobre todo en España, viendo cómo sus padres pues pasaban por ERES, despidos masivos, etcétera, ¿no? En mm. diferentes crisis posteriores y que bueno, es lo que ha marcado una generación, ¿no? Luego preguntamos a los millennials, oye, ¿por qué sois como sois? ¿Por qué vivís más al día? ¿Veis más oye, no me vendas una gran promesa, dime qué es para hoy o para esta semana o para este mes? Y no esperes sembrarme expectativas de largo plazo, etcétera, que eso es más de la generación X, ¿no? Mm, Entonces, por eso, luego con el tiempo me he ido explicando, bueno, igual, no sé, fui un millennial temprano, más que un generación X, que es más cumplidor, más orientado mm, a la carrera, a largo plazo, quiero decir, a permanecer en una empresa mucho tiempo y no cuestionarse ciertas cosas, ¿no? Hasta que, bueno, pues luego pues ocurren muchas veces, lamentablemente, ciertas experiencias. Y mi periplo bueno, es un poco atípico. Yo no provengo del mundo de recursos humanos, no soy ujú, psicólogo, no estudié un máster de dirección de recursos humanos, que suele ser el camino pues, más estándar. Es un camino más vocacional, más de reconversión profesional, en el que he ido encontrando, eh, digamos, ese elemento que Sir Ken Robinson describe en su libro, ¿no? ujú, El elemento, esa parte de capacidades, fortalezas, con también digamos, talento con propósito, ¿no? Que en este caso es propósito profesional y luego que coincide con una necesidad existente que las organizaciones ya desde hace unos años se dan cuenta que requieren o requerimos una transformación cultural que ayude a que las cosas ocurran junto a las personas, ¿no? Y que las personas, como tú decías al principio, vivan experiencias relevantes y vitales, ¿no? No mm, solamente venir a trabajar y alquilar mi tiempo, creo que es Freddy Laloux, ¿no? Quien habla en Reinventar las organizaciones, ujú, ese concepto de, bueno, te estoy alquilando mi tiempo a cambio de un sueldo a final de mes. Eso no solamente es muy frío, sino que es que no le puedes pedir mucho más a la persona. Si la relación se basa solamente en, bueno, yo te pago un sueldo y a cambio de eso me alquilas tu tiempo, a partir de ahí poco podemos pedir, ¿no? A nivel de innovación, a nivel de motivación, a nivel de ir más allá, engagement, etcétera. ujú. Y esto nace como una vocación tuya, te comparto lo mío, al Ujú. revés tuyo, psicóloga.
siempre viviendo en recursos humanos y de repente empezó un cuestionamiento justamente como el tuyo, es como, ¿estoy entregando valor? ¿A qué le estoy entregando valor? Efectivamente estoy haciendo que las organizaciones en las que trabaje, las personas brillan, se sientan bien, se levanten con ganas de ir. Y ahí parte como esta búsqueda de mi propio propósito, decir, sí, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar para ayudar a otros a que logren esa rehumanización. ¿En ti nace en algún momento como de alguna crisis o es algo que viene inherente tuyo, digamos? Bueno, es un descubrimiento. No identifico especialmente un momento de crisis. Bueno, sí, en cierto modo sí, pero sobre todo ha sido un camino de descubrimiento. Ahora como unos 12 años empecé, bueno, pasé por una serie de experiencias en coaching, luego yo me formé, me certifiqué. Venía ya también previamente de un contexto de liderazgo de equipos y liderar líneas de negocio. Y ese contacto y ese nuevo conocimiento, ¿no? De gestión emocional, coaching, desarrollo de talento, desarrollo profesional, eh, te acerca a que hay una necesidad Mm, en las personas de evolucionar, de vivir otro tipo de experiencias, ¿no? Pero sí que es cierto que en el pasado ha habido experiencias personales, profesionales mías, en las cuales pues tú mismo examinas y observas cómo pues igual no eres tratado como consideras que una persona merece ser tratada, ¿no? mm, Eh, y también con la experiencia y por lo menos en el enfoque que he ido obteniendo, vas analizando qué es lo que ocurre detrás, por qué ocurre lo que ocurre. Eh, Muchas veces culpamos pues al manager o a la persona mm, de dirección, etcétera. Para mí el trasfondo va más allá, va en el propio modelo de negocio y en el modelo operativo mm, de las organizaciones que no contemplan la agenda de personas, ¿no? Ni siquiera desde la propia estrategia, y la agenda de personas acaba siendo una consecuencia, pues digamos, más de comunicación o mm. marketing, los típicos valores que están en la pared, porque es algo necesario, pero que en ningún momento se contempló ni en la estrategia, ni en cómo queríamos que una empresa funcionara, ¿no? Y donde está totalmente orientada a que es necesario, evidentemente, no voy a decir lo contrario, pero está totalmente orientada a ingresos y Mm, rentabilidad. mm, Ingresos, clientes, ¿no? Y rentabilidad para inversores. Entonces, ya cuando partes de esa base funcional de tu modelo de negocio, tu estrategia, ha quedado descartado todo el resto, ¿no? Entonces, el resto se convierte en recurso, claro, ¿no? Es ahí donde viene como la la palabra tuerca y los recurso. tornillos. Claro, el resto se convierte en medios para conseguir ambos fines. Entonces, es difícil, una vez que ya el fundacional está basado en facturación y margen solamente, Mm, es difícil luego encajar en la ecuación la realidad y la evidencia de las personas son importantes, mm, ¿no? Entonces, luego lo que se da es lo que yo llamo conceptualmente el lenguaje de las organizaciones, ¿no? O sea, si tú a cualquier empleado de una empresa le preguntas, la empresa en la que trabajas, ¿qué tipo de lenguaje habla contigo? ujú, ¿No? ¿Qué te transmite? ¿Cuáles son los mensajes? ¿Cuáles son las prioridades? ¿No? Aquí, ¿qué es lo importante? Entonces, normalmente cualquier empleado de una empresa te va a responder claramente, mira, aquí es lo importante es esto es lo que se premia y a mí me tratan así, ¿no? Lo que se llama experiencia de mm, empleado, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ha habido un camino de descubrimiento y sí que es cierto que también ha habido epifanías personales, ¿no? mm, De experiencias profesionales propias que me han ayudado a analizar y a entender cuáles son las causas y el contexto que hay detrás que hace que las organizaciones, pero también las personas, nos comportemos como nos comportamos, ¿no? Muchas veces mm. pongo el ejemplo del manager, ¿no? Que además es muy acusado por Jürgen Apelo, ¿no? En Management 2.0 de Sí. el culpable eres tú. Bueno, también hay que estar, y yo he estado, hay que estar en el puesto del manager Sí. y claro, cuando tienes toda una organización que pasa por encima de ti y que te está diciendo, aquí lo importante es esto, aquí lo importante es esto, aquí lo importante es esto, por mucho que tú le pongas tu mejor voluntad de, oye, me quiero preocupar por las personas, a ese manager muchas veces la propia organización le está recordando, ok, ok, pero mira, eso ya lo hablamos en otro momento, aquí lo importante es otra cosa, ¿no? Mm, Y a veces el propio manager claudica y dice, bueno, pues eso es lo que me pide la organización, ¿no? Y, y luego hay este concepto cultural
que para mí el experimento de Philip Zimbardo eh, en la escuela de psicología, ¿no? En la facultad de psicología, juraría que era de Stanford, si no me equivoco, que hizo creo que por los años 70, para mí es definitivo, ¿no? O sea, cómo tomas un conjunto de voluntarios, estudiantes, que en principio psicológicamente, pues bueno, están sanos y Mm, estables, y cómo a unos les haces carceleros, a otros les haces prisioneros, sí. y en un roleplay sencillo, en 2, 3 días, acaban asumiendo el rol y acaban tratándose, acaban humillándose, maltratándose, y bueno, habiendo maltrato físico incluso, ¿no? Además de emocional. Y luego no sabían explicar por qué se habían comportado así con sus compañeros, ¿no? Mm, Cómo habían entrado tan rápidamente, en apenas 2 o 3 días, habían entrado en el rol. Eh, bueno, eso para mí explica a las organizaciones cómo pues ese modelo de negocio, ese modelo operativo, acaba modelando comportamientos, ¿no? O sea, acaba implantando normas sociales que hace que las personas luego se comporten como se comporten, ¿no? Aunque, digamos, a pesar de que a ellos no les gustaría comportarse así, ¿no? Pero la propia cultura de la organización acaba modelando que las personas se comportan como se comportan. Por eso es importante vigilar en las organizaciones quiénes son los referentes, cuáles son los mm, comportamientos referentes, qué se premia, qué se da visibilidad e incluso, bueno, entre comillas, qué se penaliza, ¿no? O sea, qué tipo de comportamientos se pueden considerar que no son los adecuados. Y por eso antes también mi respuesta de la meritocracia, ¿no? mm. No sirve, desde el punto de vista, bueno, no sirve, creo que penaliza, ¿no? O es perjudicial el recompensar resultados si no han sido obtenidos de una manera sostenible y Mm, escalable con las personas, ¿no? exacto. Y con el resto de actores. Juan, hoy día tu mirada es bien como sistémica en el fondo, Ujú, en términos del modelo de negocio, ya no solamente en el manager, particularmente o en la persona. ¿Y qué, qué esperanza hay como de aquellas organizaciones que ojalá me equivoque, pero están cerca del 90-95% que están ujú, como regidas por un modelo de negocio que lo que busca justamente es que la cuenta al final te salga en positivo y cada vez mm. más en positivo sin importar mucho la sostenibilidad? Como qué esperanza hay de cambio, digamos, o cuál ves tú y no te resignas a que tu propósito se quede como solo una ilusión. Danos esperanza, Sí. Juan, danos esperanza. No, no me resigno en absoluto. A ver, yo veo signos de esperanza, ¿no? O sea, más allá de que podamos leer el libro de Reinventar las Organizaciones de Freddy Laloux y bueno, tener referentes organizaciones que lo han hecho y que lo hacen y que son s- humanamente sostenibles, digamos, además de Mm, económicamente o financieramente muy rentables, lo cual es algo muy revelador también, son humanamente muy sostenibles, ¿no? Pero más allá de leer esos ejemplos, que pueden ser más particulares, sí que es cierto que todo el movimiento de ODS, de Desarrollo Sostenible de la ONU, mm, está arrastrando en una dinámica bastante positiva el contexto de las organizaciones. Y cada vez más organizaciones, sobre todo grandes corporaciones, están implantando internamente políticas de sostenibilidad, incluyendo sostenibilidad con las personas. Incluso evalúan a sus proveedores que tengan planes de igualdad o de equidad, de ujú, diversidad, de bienestar, etcétera. Y si no, sus proveedores se quedan excluidos, ¿no? Pues, de los contratos y de poder proveer ese tipo de servicios. Entonces estamos hablando de bancos, de telcos, de aseguradoras, bien grandes, ¿no? De empresas mm, industriales. ¿Por qué? Porque también algo que está ocurriendo es que a nivel de mercados y sostenibilidad se está premiando que esas organizaciones tengan ese tipo de políticas internas y con sus proveedores. Y eso está moviendo la rueda, claro. ¿no? Está logrando que no solamente se quede en algo, pues bueno, como decimos acá, de cartón piedra, en algo, Una sí, ¿no? maqueta. Sí, en una maqueta, en un draft y claramente empiece a calar y empiece a tener una realidad. Porque claro, cuando lo haces las grandes organizaciones, eso está arrastrando, como decía antes, a toda la cadena de valor, en este Claro. caso, por ejemplo, de proveedores más chicos que poco a poco necesitan entrar en ese tipo de dinámicas, porque además cuando te evalúan te piden evidencia, o sea, no es que Mm, rellenes un papel y, mm, oye, yo cumplo mm, y listo, ¿no?
eh, hay fondos de inversión que están empezando a incluir en la cualificación de las empresas en las cuales se invierten, están empezando a incluir este tipo de indicadores, ¿no? De sostenibilidad con las personas, sostenibilidad con el Cacho. medio ambiente, escalabilidad, Comunidades. etcétera, ¿no? Mm. Y luego, bueno, hay movimientos, por ejemplo, no sé si conoces las B Corps, las No. Benefit Corporations, es un movimiento a nivel mundial eh, que lo que está impulsando, y de hecho te da, bueno, pues dan un sello de, entre comillas, como de homologación o reconocimiento a organizaciones que en su modelo de negocio se basan, bueno, evidentemente hay que vender en la venta, evidentemente en Ujú. la rentabilidad para que haya continuidad de negocio y sostenibilidad, pero también que de manera equilibrada se basen en la sostenibilidad con las personas y la sostenibilidad con el entorno. Entorno Ok. entendiendo medio ambiente y sociedad, ¿no? Ujú. El entorno social. Y esas son las B Corps, las Benefit Corps, que ya desde su propia concepción estratégica ya dibujan, oye, para mí los 4 ejes no son 2 ejes, ingresos y Mm. beneficio y margen, Ujú. son 4, ¿no? Son ingresos, rentabilidad, personas y entorno, ¿no? Entonces, yo necesito ser sostenible con las personas, es decir, que mi negocio ocurra y sea rentable con las personas, junto con las personas y sostenible con el entorno, ¿no? Fantástico. Entonces, Mm. cada vez hay más empresas que se están sumando a este movimiento. Y bueno, luego hay empresas, como bueno, podemos ser nosotros, AT Sistemas, que a lo mejor no somos una B Corp, pero bueno, que desde la dirección general eh, hay un mandato, ¿no? Y Ujú. bueno, pues el primer ejemplo es mi corporación hace algo más de 2 años. Y bueno, pues toda una inversión en todo un equipo para velar por la cultura y por el desarrollo del talento y que ocurra con evidencias, ¿no? No solamente de una manera cosmética. Mm. Y hoy día en el día a día, como en AT Sistemas, por ejemplo, ¿cómo se vive eso de las personas en el centro? ¿Cómo? Porque a veces a mí me han tachado de hippie. Así, le mando un saludo a mi Sí. amigo que siempre me dice, ya, la hippie, la agilidad. Eh, ¿Cómo eso se vive en el día a día? ¿Qué se hace distinto? ¿Qué se huele distinto? ¿Qué se actúa distinto? Porque tú recién lo dijiste, hay mucho de cosmético, ¿no es cierto? O sea, si hoy día Ujú. vemos la página web de las organizaciones, el LinkedIn, la mayoría dice nuestras personas en el centro, el activo más Sí. importante. Pero cómo de alguna manera eso se cambia en el hecho, en la acción del día a día. Sí, bueno, yo desde hace un poco más de 2 años, cuando entré en AT Sistemas, bueno, algo que he puesto bastante foco es en que ocurra con hechos, ¿no? Que evitemos precisamente esa parte cosmética. Y Mm, bueno, una vez que tienes los hechos, ya si acaso si quieres lo cuentas, ¿no? Pero primero vamos a basarnos en que ocurra. Entonces, desde mi punto de vista, lo que hemos activado es un modelo colaborativo. O sea, algo que yo dije desde el principio es, si queremos que en aquel momento éramos como 1.500, ahora somos ujú, 1.800, más de 1.800, digo, oye, perdóname, pero si queremos que la cultura y el bienestar y el engagement y la fidelización ocurra para 1.500 personas con un equipo de, bueno, en aquel momento éramos 4, esto mm, no es escalable, ¿no? No va a ocurrir. ujú, Eh, y lo que necesitamos es que eh, pongamos en marcha un modelo colaborativo en el que todos nos sintamos responsables tanto de la cultura como del bienestar, ¿no? Y de que la otra persona esté bien. Y ahí empezamos a lanzar un mensaje que para mí es muy bonito, que es Ubuntu, ¿no? Este ujú, es un concepto cultural que viene de la tribu Xhosa de Sudáfrica, a la que pertenecía Nelson Mandela, eh, y que viene a transmitir eh, si yo soy, es porque yo soy a través de nosotros, ¿no? ujú, ujú, Entonces, no puede ser que yo sea sin los demás, ¿no? Entonces, es importante ese concepto de si las cosas han de ocurrir juntos. No puede ser mm, que ocurra porque, bueno, pues aquí hay un conjunto de personas que lo tienen como objetivo, como misión, etcétera. Entonces, a partir de ahí, ¿qué empezamos a activar? Bueno, cosas que ya venían ocurriendo de antes, que yo me incorporo ahora, por ejemplo, escuchar la voz del empleado. mm, Lanzamos encuestas muy sencillitas, pues tipo de estas de aeropuerto, de tienda, ¿no? De,
las Ok. caras, estás contento, triste, las caritas, ¿no? Como decimos. Oye, ¿cómo estás con tus compañeros? ¿Cómo estás con el puesto? ¿Cómo estás con la empresa? ¿Con AT Ujú. Sistemas? Y bueno, actualmente lo estamos lanzando cada 2 meses. Y la diferencia es que lo analizamos. Hay un equipo detrás que es People Care, lo analizamos y hay una parte de People Analytics detrás. Pero para mí también la diferencia es que lo ponemos a disposición de los responsables, de los managers, ¿no? De los Ok. responsables de los equipos y construimos conversaciones. Ujú. Y un punto diferencial es que construimos conversaciones para la resiliencia y para mejorar. O sea, evitamos las conversaciones que quieren buscar culpables, ¿no? Oye, Mm, pues, mm, porque partimos también del concepto, somos personas, somos un conjunto de personas trabajando juntos y es normal y es fácil y es natural que haya desencuentros, que haya malos entendidos, que haya fricciones, que haya objetivos desalineados y porque bueno, no voy a nombrar a la familia, pero pasa en los grupos de amigos, ¿no? ujú, Entonces, si pasa en los grupos de amigos, ¿cómo no va a pasar en el trabajo? Entonces, partimos del concepto de es normal que haya cosas que nos desalienten. mm, A partir de ahí, lo que necesitamos es conversar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son las causas? Y cómo podemos hacer para mitigarlo y para lograr resiliencia, ¿no? Y personalmente para mí y para nosotros, la felicidad no consiste, laboral, no consiste en que todo sea perfecto y ujú, fantástico y todo fluya, que bueno, a veces ocurre, sino en que haya mecanismos de resiliencia para que cuando algo no está funcionando correctamente, se pueda identificar, se pueda conversar, se pueda hablar y se pueda identificar acciones eh, para que estemos mejor todos, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos y lo que nos permite generar conversaciones, pero que sobre todo de una manera colaborativa haya foros donde nosotros desde People Care, los líderes de los equipos, los propios equipos, conversemos sobre, bueno, qué está pasando, qué es lo que no está bien y cómo podemos mejorar, ¿no? Y sobre todo, le entregamos la responsabilidad al manager, ok. porque como yo no dejo repetir desde hace tiempo, al equipo, nosotros desde People, oye, a ver, reflexionemos un momento. O sea, cuando a una persona de un equipo le ocurre algo, hay una causa de malestar, nosotros desde recursos humanos, normalmente, ¿qué podemos hacer? Poco. O sea, quiero Sí. decir, eh, no sé, cambiarle las tareas, subirle el sueldo, revisar su Mm, puesto. Normalmente eso lo tiene que hacer su manager, ¿no? O mm, por lo menos ha de pasar por. Nosotros podemos facilitar, podemos dar apoyo, podemos guiar, pero la decisión, el plan de acción normalmente no pasa por nosotros a nivel ni de responsabilidad ni de ponerlo en práctica, ¿no? Entonces lo que hacemos es hacer partícipe, ¿no? Y entregarle la responsabilidad al manager, al responsable de equipo, para que sean ellos quienes participen en las conversaciones y empoderarlos para que sean ellos también quienes identifiquen y activen los planes de acción, ¿no? De, oye, pues igual esto amerita una revisión salarial, porque a lo mejor, oye, es cierto que a lo mejor hace tiempo, oye, pues a lo mejor es un tema de las tecnologías, es de las ujú, herramientas, es un tema de las maneras de trabajar. Bueno, lo que está ocurriendo, o puede ser un tema personal, a veces ocurre, es un tema personal, del ámbito personal de la persona, claro. pero, oye, vamos a ver cómo podemos adaptar el puesto, el día a día. No sé, por ejemplo, hubo un caso hace un tiempo de una persona, pues, oye, tenía a su papá que estaba enfermo, necesitaba cuidarlo y bueno, pues se iba a pedir una baja un tiempo para poder cuidarlo. Y bueno, pues lo que vimos conversamos y lo que vimos es, oye, pues cómo podemos adaptar a lo mejor el horario para que a ti te sea compatible poder seguir trabajando y que a la vez puedas cuidar de tu papá, ¿no? Y Mm, bueno, pues se consiguió, no siempre se consigue, tampoco a veces pues no podemos hacerlo todo, pero en este caso, por ejemplo, se consiguió y la persona puede ver cómo pues puede cubrir sus necesidades personales, en este caso con su padre, y por otro lado, seguir trabajando en el día a día de una manera adaptada y compatible. mm. Se me vienen hartas preguntas. Una es, Ok. ¿cómo cambia el rol de recurso humano, de área de people? Es diferente, tú comentaste que hoy día son como un facilitador. Ujú. ¿Tiene que cambiar también el rol que tiene como de dueño de proceso o es el mismo?
o cómo también puede ayudar a que las organizaciones tengan este centrado en las personas. Mm. Sí, bueno, desde mi punto de vista, sí. O sea, te pongo un ejemplo, las evaluaciones, Ujú, ¿no? Las evaluaciones. Para nosotros es importante pasar de un modelo en el que recursos humanos o people somos los responsables de las evaluaciones, ujú, porque eh, cuando estamos en ese modelo, la realidad es que no ocurren. Las evaluaciones no se hacen, o si se hacen es porque te lo pide recursos humanos, con lo ujú. cual no se hacen con motivación, no se hacen con propósito, pierden sentido y muchas veces acaban siendo un trámite, bueno, pues oye, Exacto, para me lo están cumplir. pidiendo para cumplir, ¿no? Entonces, Para que recursos humanos deje de hincharme. claro, para no salir la foto en el informe, etcétera. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Ocurre porque, bueno, en Management 2.0 se vuelve a decir lo mismo, porque no estamos dando la responsabilidad Ujú, a quien realmente la tiene y le estamos pidiendo que lo haga cuando no entiende realmente y no tiene la mentalidad, en este caso el manager, de por qué está haciendo, por qué tiene que hacer una evaluación, ¿no? A lo largo de los años, hablando con directivos y con managers, lo que te viene a decir es, oye, perdóname, pero claro, o sea, encima que tengo que estar aquí todo el día velando por los resultados, consiguiendo los objetivos, etcétera. O sea, encima tengo que estar hablando con la gente y que si están bien y que si están mal y que yo soy un poco su mentor y guiarles. Y la respuesta es sí. O sea, sí, sí, ese es el rol del líder. O sea, si te explicaron que el rol del líder es solamente velar por los resultados, alguien no te lo explicó bien, ¿no? Lo que pasa es que las organizaciones, el hecho es que se te piden resultados, pero no, ujú. pero toda la parte de personas no te lo pide la organización, te lo pide recursos humanos, ¿no? Y Claro. entonces no acaba de estar integrado. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, necesitamos cambiar un rol, digamos, menos de policía Mm, y más de facilitador, ¿no? Sobre todo entregando, pues un poco como decía antes en la parte de bienestar, eh, entregando la responsabilidad y haciendo partícipes, ¿no? A las personas. En este caso, por ejemplo, los managers, para que entiendan para qué les sirven las evaluaciones a ellos, para qué les sirven a sus equipos, para qué son necesarias, mm, eh, y sobre todo que nazca de una motivación más intrínseca del manager de, ok, quiero hacer la evaluación, porque fíjate que necesito hacerla para conocer mejor a la persona, para su desarrollo, porque luego me va a entregar una productividad, un mejor resultado, mejor calidad, y la persona va a estar más comprometida, etcétera, ¿no? Pero no porque me lo pide recursos humanos. exacto. Sí, comparto plenamente. Me queda así la duda, porque siempre estamos poniendo como la expectativa en el manager, ¿no es cierto? Que el Sí, líder tiene que hacer esto, que el líder hace esto, que el líder... Y yo digo, pobre líder, no le estaremos pidiendo demasiado. Y además cumplir con los resultados. O sea, es tal como decías tú. Entonces, eh, ¿cómo se hace eso también sostenible para que esos líderes puedan asumir esa responsabilidad desde el valor que pueden aportarle a sus equipos y a la organización y a ellos mismos, por supuesto, ujú, pero también que sea como, no se fundan en esto? Yo de repente siento que clima líder, desempeño líder, talento líder. sí, Y luego después no vamos a tener nadie que quiera liderar las organizaciones. sí. Bueno, desde mi punto de vista, es muy frecuente que ocurran dos cosas. Una, o que el puesto no está bien diseñado, eh, o dos, que se haya, o sea, quiero decir, que no se esté gestionando bien la capacidad, ¿no? Ok. Entonces, quiero decir, que no esté puesto bien diseñado es porque cuando se describe el puesto de manager de algún tipo de área, eh, se está asumiendo, eh, se está asumiendo que los temas de personas ya ocurren en el tiempo personal, ¿no? Es decir, que digamos como que en las 8 horas de la jornada ocurren los temas de productividad y Mm, la evaluación, el mentoring, eh, bueno, acompañar a las personas, escucharlas, etcétera. Eso ya ocurre en otro momento, ¿no? Eh, con lo cual, no se está diseñando bien el puesto y no se están diseñando bien las responsabilidades y las prioridades de las mm, personas. Con lo cual, pues se vuelve a balancear todo más hacia el negocio y la agenda de personas, pues el manager dice, bueno, pues si esto ha de ocurrir en mi tiempo personal, pues bueno, le pongo la mejor voluntad posible, pero no ocurre, ¿no? mm. Eh,
bueno, a veces ni siquiera está recogido en la propia descripción del puesto, ¿no? Pero luego también hay una parte de gestión de capacidad donde sí, al manager como líder se le empieza a pedir, porque, por lo menos en mi experiencia, muchas veces no se concibe al líder o al manager desde un punto de vista más sistémico y de delegación de responsabilidades, ¿no? O sea, es decir, Mm, que pueda haber otra serie de roles que compartan tareas y responsabilidades y normalmente los modelos, en las organizaciones con modelos jerárquicos, claro, se asume, como tú bien decías, todo se le carga al manager, ¿no? mm. Entonces, eh, no es lo mismo quién tiene la responsabilidad de que las cosas se hagan que quién tiene la responsabilidad de hacer las cosas, ¿no? Entonces, yo como manager sí puedo tener la responsabilidad de que, no sé, el plan de desarrollo del área ocurra, ¿no? Y que se diseñe y que... Pero eso no significa que lo haga yo. Mm, Entonces, sí es posible que dentro del equipo, yo como manager, haya roles mm. que se ocupen de eso y lo hagan. Pero a veces confundimos la responsabilidad de que las cosas ocurran con la responsabilidad de hacer las cosas, Me encanta. ¿no? En un modelo RACI no es lo mismo la R que la A. Entonces, como eso a veces no está tan claro, al manager se le mete la R y se le mete la A y claro, colapsa, ¿no? Y en la gestión de la capacidad conviene ampliar a una gestión de capacidad del equipo y cómo repartimos las As y las Rs para que las cosas ocurran y que el manager se centre en lo realmente importante, pero no necesariamente en hacerlo todo, Mm, ¿no? mm. Me encanta porque también esa visión siento que un poco le quita esta presión, como siento yo que es como insostenible en el tiempo, pero también empodera a los equipos. Ya no esta sensación de desamparo que muchas Efectivamente. veces tiene como, "Oh, si mi líder no lo hace, bueno, estoy". Y también empodera y que se desarrollen también como otras habilidades desde esos roles más que desde la descripción de cargo formal. Y hoy día... Sí. Dale, dale, dale. No, 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 iba a decir que también eso lo que puede ayudar en empoderar a los equipos es que al distribuir responsabilidades es responsabilidad de todos, ¿no? Mm, Que normalmente los modelos jerárquicos claro, bueno, esto ya es responsabilidad del manager, ¿no? Oye, ¿qué vamos a hacer el próximo mes? Bueno, eso es responsabilidad del manager. mm, ¿Cuál es el plan de desarrollo? Eso es responsabilidad del manager. No sé, hay una serie de preguntas y responsabilidades que, claro, el equipo dice, bueno, como yo no lo decido y no participo, pues, bueno, no me ocupo, ¿no? mm, Y mm, esto es algo que puede ayudar también a que se empiece a distribuir la responsabilidad, la participación, tanto en definirlo como en hacerlo, y que todos nos sintamos más responsables de lo que ocurre en el equipo, que al final es lo que persigue Management 3.0, autogestión, TIL, etcétera. Eh, y bueno, pues se distribuye todo un poco más. ¿Y crees que en eso se requiere como un nuevo liderazgo, que el liderazgo también necesita transformarse junto con esta búsqueda de un propósito de organizaciones centradas, las personas? em, Como que requiere de alguna forma un proceso de adquirir nuevas habilidades, de aprender nuevos haceres y saberes. Hoy día los líderes con las competencias que tienen ya está y pueden asumir fácilmente ese nuevo desafío. ¿Cómo lo ves? Estoy totalmente de acuerdo. Desde el punto de vista han de ocurrir dos cosas. Un rediseño organizacional Ujú, para que eso se le permita al líder. Quiero mm, decir, está bien el líder que tenga la motivación y que obtenga el desarrollo, pero también la organización te lo tiene que permitir, ¿no? mm, Es decir, que tú puedas delegar en el equipo, que puedas repartir responsabilidades, que puedas fomentar más un modelo de autogestión, porque a veces es el propio modelo operativo el que no te lo permite, ¿no? exacto. Incluso, no sé, los propios reportings, etcétera, son incompatibles con esas maneras de Mm, trabajar. Entonces, primero hace falta también que eso, bueno, en paralelo, ¿no? Primero, en paralelo hace falta también un rediseño organizativo que facilite a que esto pueda ocurrir. Y sí, hace falta un liderazgo, primero que evolucione en mentalidad, ¿no? Que vaya más de una ujú, mentalidad del yo hacia el nosotros. Esto no es nuevo, hace
un tiempo lo leía, ¿no? Hace años que estamos hablando de la mentalidad de ir del yo hacia el nosotros. Y cuando el manager o el líder está en una mentalidad de nosotros, es una mentalidad más inclusiva, más de estamos juntos, de repartir Mm, responsabilidades, de hacerlo juntos. Y, y no es sencillo, y por eso insisto en que hace falta la parte de reorganización interna, ¿no? Eh, porque normalmente los modelos organizativos, muy orientados a la jerarquía, incluso las propias políticas de gestión de talento, lo que están fomentando son dinámicas eh, culturales más basadas en el miedo sí. que la confianza, digamos, ¿no? Ujú. Yo soy más de la palabra amor, pero bueno, por no ser tan A hippie mí como... también me como- encanta, pero está sí, prohibida. claro, no se puede hablar de amor. No podemos hablar de Eh, eso. sí, pero bueno, porque no nos llamen hippies, vamos a hablar de confianza, ¿no? Que al final viene siendo lo mismo. Y entonces es necesario que redefinamos, fíjate, incluso la propia política de gestión de talento, es Ujú, decir, aquí quién promociona, ¿no? A quién se le reconoce, a quién se le visibiliza, a quién se le premia, eh, para que no ocurra solamente, como decíamos antes, por los resultados, sino que también ujú, ocurra por resultados junto con comportamientos, ¿no? Pero que también ocurra por fortalezas, ujú. ¿no? A veces ocurre, mi compañero Juan le encanta la frase de, bueno, a veces perdemos Sí. un buen técnico para ganar un mal manager, ¿no? Ujú, Eh, no, o sea, algo que, por ejemplo, en AT Sistema hemos estado trabajando es un mapa de carrera en el que no necesariamente tienes que terminar como manager. O sea, claro. tú puedes evolucionar en tu carrera profesional o sea, como técnico en tu especialidad y ser bien especialista y bien gurú y bien referente en lo tuyo. Y para nada necesitas ser manager ni responsable de equipos ni gestionar, ¿no? Entonces necesitamos empezar a huir de ese tipo de modelos muy Mm, jerárquicos, muy orientadas a... Porque al final, eh, y bueno, sobre todo en políticas de gestión de talento, que en la práctica, a lo mejor no en la teoría, no en la política, lo que están premiando es el resultado por el resultado, sin estar considerando si la persona tiene las capacidades, las fortalezas, pero sobre todo si ha obtenido esos resultados de una manera sostenible con las mm, personas, ¿no? Incluso a mm, veces sostenible con el propio negocio, eh, porque se ha hecho de una manera que pueda ser un modelo que pueda escalar y sostenerse en el largo plazo, ¿no? No solamente mm, en el corto. ¿Por qué digo esto? Porque ese tipo de políticas y dinámicas lo que viene a alimentar es el miedo, ¿no? Es más dinámicas de supervivencia, de ver a los demás como recursos, de yo primero, no nosotros, mm, eh, y, y fomentar más dinámicas de jerarquía, de autoridad, de mando, mm. ¿no? Y de utilización de las personas como medios para obtener yo un fin, que es mi promoción, llegar arriba, etcétera, ¿no? Entonces, si redefinimos todo eso, lo que podremos conseguir es, pues sí, desarrollar líderes que tengan otro tipo de habilidades, pero sobre todo que sus dinámicas hacia el equipo estén más basadas en la confianza, ¿no? Mm, ¿Por qué? Porque primero el propio líder obtiene más seguridad psicológica, más confianza hacia la organización. Oye, yo sé que aquí puedo hacer carrera y que además yo puedo hacer carrera si lo hago de manera compatible con el negocio y con las personas y que además si lo hago, como se dice por acá, pisando cabezas o dejando cadáveres por el camino, no voy a ser premiado, sino todo lo contrario, ¿no? Voy a ser penalizado. Eh, entonces, por eso hace falta que los dos mundos evolucionen en paralelo, ¿no? Sí mm. necesitamos evolucionar el liderazgo, pero para que ese liderazgo evolucione y encuentre esa seguridad psicológica que haga que el resto de cosas ocurran, necesitamos que la propia organización también evolucione. Totalmente. Y hoy día pensemos como, porque hablamos de este problema que es complejo, digamos, que es más allá de simplemente las personas, sino que también modelos que un poco no permiten o dificultan que las personas estén en el centro. Si hay una organización que está en eso y quiere transitar a que efectivamente sus personas sean el corazón del negocio, pero de verdad, po, en los hechos, no en Ujú. las palabras,
¿Cómo se hace? ¿Cómo por dónde se empieza? ¿Por dónde se parte? ¿Se puede o no? Como ese proceso de transformación. Desde mi punto de vista se puede, y bueno, hay evidencias de ello. Y bueno, sí es cierto que un cambio sistémico, bueno, pues tampoco creo que ninguno vamos a coincidir que sea sencillo, ¿no? Ujú. Eh, Desde mi punto de vista es claro que necesita partir de lo más alto, o sea, Mm, top down, y que necesita que desde el consejo de dirección, comité, dirección general, etcétera, exista la convicción de que se quiere hacer el negocio sostenible con las personas, ¿no? mm, Eh, y a partir de ahí es cuando se va a empezar a desencadenar, entre comillas, el mandato de a las diferentes, digamos, direcciones o estructuras dentro de la organización de, ok, empecemos a redefinir, ¿no? Porque el siguiente paso va a ser redefinir la estrategia para que en la ujú, estrategia haya claramente un eje de personas junto con el resto de los ejes. Para nosotros, nuestro plan estratégico, que en el actual periodo va de 2021 a 2024, hay 4 ejes estratégicos que estamos desarrollando para los próximos 3 años y uno de ellos es personas, mm, ¿no? Y eso hace que esté presente en la agenda y que conecte con todo el resto de iniciativas estratégicas. Eh, 2, el modelo de negocio y el modelo operativo. Es necesario que haya indicadores que incluyan que se están haciendo las cosas de manera sostenible con las personas, ¿no? mm, Y eso incluye indicadores de bienestar, la voz del empleado, indicadores también de rotación, ¿no? mm, De salidas voluntarias. O sea, ¿qué está ocurriendo eh, para monitorizar, ok, está ocurriendo el negocio, pero está ocurriendo de una manera compatible con las personas o lo estamos haciendo a pesar de las personas, ¿no? Que es diferente. Y a partir de ahí, revisar políticas de gestión de talento, las políticas también en general de people, de recursos humanos, para que estén alentando claramente ese fomentar la confianza. Entonces, ¿esto que conlleva? Pues que desde organización, people, operaciones, las diferentes áreas, podamos empezar a implantar maneras de trabajar que fomenten, por ejemplo, autogestión. La autogestión mm, es un modelo que claramente demuestra en las personas, confío en ti, hay confianza, te acompaño, te empodero, te desarrollo, o sea, te acompaño, te ayudo para que todo eso ocurra, eh, pero ocurre porque tú lo haces posible, ¿no? Porque te sientes responsable y porque tienes claro cuál es tu parte dentro de un equipo, cuál es tu contribución y, bueno, pues existe una autogestión en el equipo. Con agilidad o sin agilidad, yo desde mi punto de vista, la agilidad es un paradigma cultural que ayuda a estructurar, ¿no? Porque, por mm, ejemplo, los modelos de agilidad y, por ejemplo, la autogestión es un modelo claramente en el cual nos podemos basar. Eh, y desde mi punto de vista, eso es una de las representaciones de que está ocurriendo el cambio de una manera real y una transformación cultural real, ¿no? Que desde los equipos se viva esa confianza desde la autogestión, con roles bien definidos, claros, con políticas claras, ¿no? mm, Pues eso, de cómo va a ocurrir aquí mi carrera, aquí que se premia, cuáles son las prioridades, qué es lo importante, que ocurra el desarrollo, que el desarrollo forme parte de la cultura y nuevamente de la operativa. Es decir, que el desarrollo no solo, como decíamos antes, no sea solamente pues, porque recursos humanos me lo pide, hay que hacer una mm, evaluación, una puesta de objetivos, nos vemos una vez al año, chao. No, ocurre porque tenemos una cultura desarrolladora, ¿no? Es decir, la mm, propia operación del día a día es desarrolladora, pero eso solamente ocurre si los propios líderes tienen esa mentalidad y fomentan los foros y las conversaciones de desarrollo, ¿no? Y eso solamente ocurre cuando lo que se genera en los equipos es confianza, ¿no? Y cuando mm. ellos sienten que hay confianza. Un poquito de amor también. Bueno, el amor está manifiesto, ¿no? Yo soy partidario, me habrás escuchado en algún momento, de la frase, lo contrario del amor no es el odio, sino el miedo, ¿no? Mm,
Entonces, precisamente yo creo que una de las misiones de recursos humanos en todo esto o del área de personas es revisitar que las dinámicas, las políticas y los procesos estén fomentando la confianza y no Mm. estén fomentando el miedo. Hay, hay una anécdota en el libro de la Lux de esta empresa que es industrial, que fabrica componentes para coches, y este nuevo CEO, ¿no? Que implanta el modelo. Bueno, él no sabe qué es TIL en su momento, ¿no? Pero que implanta Sí. TIL en la factoría, etcétera, ¿no? Y donde un día descubren, creo que alguien robó un Mm. destornillador o un martillo o algo así. Y bueno, habitualmente en una organización lo que hubiera pasado es que, bueno, le ponemos un candado, acceso biométrico, eh, Cámaras. sí, cámaras RFID para ver quién sale, quién entra y todo. Y él lo que hizo fue lo contrario. Ok, voy a dejar el almacén abierto. Quien quiera puede entrar y puso un cartel de si necesitas algo, cógelo. Mm. Solamente devuélvelo después, ¿no? Y ya está. Entonces, ese tipo de... algo tan sencillo como eso, eh, ok, ¿qué tipo de decisiones estamos tomando? ¿Qué tipo de Mm. procesos? ¿Qué tipo de procedimientos? ¿Qué tipo de políticas? ¿Están fomentando el miedo? Es decir, no accedas, no hagas uso, o están fomentando la confianza, que en el Mm. fondo lo que hay detrás es el amor, ¿no? O están fomentando, bueno, confiamos en ti, en tu sentido común, si necesitas ayuda, dínoslo, lo que hay es para que lo uses y desde la confianza se obtienen resultados más sostenibles y más escalables. Mm. Comparto. Plenamente, plenamente. Si tuvieras un superpoder para cambiar el mundo de las organizaciones y hacerlas efectivamente más humanas, ¿cuál sería? Así como si tuviera una varita mágica, ¡pim! ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Bueno, mira, pues yo creo que lo que haría es que los consejeros delegados, CEOs, directores generales de las empresas en todo el mundo eh, obtuvieran la convicción, ¿no? Ujú. De que las cosas pueden ocurrir con las personas. Y fíjate que yo considero que en muchas ocasiones la convicción está, eh, pero no hay la experiencia y no se sabe el cómo, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, pues acabas tirando aquí las cosas se han hecho así, ¿no? Acabas tirando de lo que me dijeron en el máster, de lo que dijo Taylor, o lo que dijo Ford, o lo que, ¿no? O sea que acabas tirando de clásicos y bueno, pues acabas perpetuando un modelo, ¿no? Entonces, eh, bueno, si tuviera una varita, lo que les daría principalmente a consejeros delegados, CEOs, directores generales, es primero conocimiento, ¿no? De ese tipo de experiencias que sí que lo han conseguido para, para ver, ¿no? Y experimentar si se puede y se puede lograr. Y luego el convencimiento, ¿no? Para que a partir de ahí se pueda respaldar y se pueda poner en marcha. Y complemento también una dosis de valentía y de coraje. Por Para supuesto, por supuesto, por supuesto. Súper. Cuéntanos, alguna persona que esté resonando con esto y que a lo mejor le interese y quiera de alguna manera inmiscuirse más en este mundo. ¿Qué le pudieras recomendar? Ya hemos recomendado varias veces reinventando las organizaciones de Frederick Laloux. ¿Qué Sí, otro autor, curso, lo que sea, como si quieres ahondar, agarra esta hebra y ándate por acá? sí. Bueno, hay un libro, es que tengo por aquí la biblioteca siempre por aquí al lado, que es La Caja de Buenísimo. Arbinger Institute, del Instituto Arbinger. La Caja y bueno, toda la secuencia de libros que vienen después. Además de ser libros de una narrativa fácil, o sea, no Ujú. son libros académicos y complejos, es muy revelador en cuanto a esa mentalidad que hace que como dicen, nos metamos dentro de la caja, empecemos a pensar en nosotros mismos, nuevamente desde el miedo, el egoísmo, etcétera, y actuemos desde el yo, no desde el nosotros, ¿no? Mm, Bueno, La Caja es un libro fantástico. Management 3.0, ya mm, sea el libro de Jürgen Apelo o ya sea talleres o workshops que hay, o formaciones y certificaciones, Management 3.0 me parece que también es un acercamiento muy bueno.
Y luego Agile, agilidad, ¿no? Hoy Mm, en día hay multitud de programas de agilidad en recursos humanos, en gestión de personas, etcétera, que ayudan a acercarse a ese nuevo modelo, a esas nuevas maneras de trabajar y luego, sobre todo, cómo implementarlo también en las propias áreas de personas. Entonces, te diría que, por ejemplo, ¿no? Esos serían unos buenos ejemplos. También te diría, para mí es muy, muy, muy revelador. Estoy aquí, ay, se me están cayendo Juan los libros. busca dentro de su biblioteca. Sí, me parece muy revelador Paul Sack, Paul J. Sack o Paul J. Sack. Eh, Paul J. Sack se le denomina uno de los padres del neuromanagement. Él es economista de profesión y luego se estuvo acercando a la neurociencia y él lo enfoca además desde un punto de vista bien experimental, no teórico. Ujú, Y él tiene dos libros, que es La molécula de la felicidad, que explica bastante bien las dinámicas, pues como decía antes, de confianza o de miedo perfecto. que nos dirigen. Y me parece que es una buena base para empezar a entender el comportamiento humano y sobre todo cómo la neurociencia y las hormonas nos gobiernan más de lo que pensamos. Eh, y luego, Paul Sack tiene un libro que se llama Trust, confianza, o Ujú, el factor confianza, que para mí es definitivo. O sea, yo creo que no he escuchado nunca ningún líder que no se esté preguntando cómo genero confianza, ¿no? mm. Y bueno, la respuesta trivial es, bueno, primero dala tú. Eso es, evidentemente es básico, si no lo damos nosotros primero es complicado. Pero Paul Sack al final lo que desgrana en ese libro son 4 factores que generan confianza y cuando los piensas dices, tiene toda la razón, ¿no? Ujú, Y si los implementamos en nuestra mentalidad y los empezamos a poner en marcha, nos van a ayudar a generar más confianza. El primero es fiabilidad, ujú, ¿no? Que seamos más fiables, ¿no? En lo que transmitimos, en los planes, en lo que, ¿no? En lo que comunicamos. El segundo es credibilidad, ujú, ¿no? O sea, que seas creíble y sobre todo que seas referente de lo que dices, ¿no? Que el walk the talk que se suele decir. El tercero es la parte de, bueno, en inglés se dice intimacy, ¿no? Esa parte de autenticidad, ujú. ¿no? A veces hay líderes que lo confunden y piensan que necesitan estar todo el día contando chistes y divertir al equipo. Hay algunos. Hay otros que piensan que necesitan estar todo el día cayendo bien a todo el mundo y no dicen que no Mm, a nada. Entonces, a veces, y hay algunos que piensan que necesitan estar contando confidencias, ¿no? De su vida mm, personal. sí. Pero eso no genera, no genera una relación y un vínculo, digamos, auténtico, ¿no? De hecho, genera más una relación de dependencia que otra cosa. Pero Paul Sartre lo que nos dice es que la autenticidad, ¿no? Que te muestres cercano, honesto, que escuches, eh, que seas veraz, etcétera, ¿no? Eh, genera una relación de confianza, ¿no? Entonces, credibilidad, fiabilidad y autenticidad construyen confianza. Y el que está, digamos, en el divisor abajo, en el cociente que destruye la confianza, es la orientación al yo, ¿no? La Mm, orientación a uno mm, mismo, todo ese tipo de comportamientos, pues de, oye, vamos todos a esforzarnos mucho, a trabajar un montón para conseguir esto, y luego el equipo descubre que es para ti, para tu medallita, tu mm, promoción, tu bonus, tu variable, y bueno, pues luego no, lo típico de los éxitos son míos y los fracasos o los errores son del equipo, ¿no? Eso es un ejemplo de orientación al yo. Entonces, bueno, básicamente eso y esa orientación al yo, pues fantástico. vuelve a conectar con la caja, ¿no? De por qué desarrollamos a veces comportamientos y mentalidades orientadas hacia uno mismo, ¿no? Dentro de la caja, etcétera. Genial, vamos a dejar todas las indicaciones y recomendaciones en las notas de este episodio para que ahí Genial. puedan deleitarse, sobre todo los que están en el lado de Sudamérica, en las vacaciones. Siempre viene bien una lectura. Si tuvieras que hacer un llamado a la acción, uno chiquitito, cortito, así alguien que está escuchando y mañana diga, ya, ¿sabes qué? Me voy a poner modo experimentación y quiero probar algo de esto, independiente del rol que cumpla. ¿Cuál sería tu llamado a la acción? Persevera, Ujú, ¿no? Todo suma. eh, Tu comportamiento, independientemente del rol que tengas y la capacidad de actuación que tengas,
eres un referente, ¿no? Entonces, aunque pienses que eres chiquito o chiquita, que tienes poca capacidad o mucha, o cual sea tu situación, eres un referente. Hay personas que te están observando, que Mm, están viendo cómo te comportas, qué tipo de decisiones haces y, y puedes hacer una diferencia para personas, ¿no? O sea, algo tan sencillo como entrar por la mañana a la oficina y decir los buenos días. Es posible que seas la única persona que diga los buenos días y que le pregunte a la persona de recepción qué tal está. mm, Y es posible que ese pequeño acto esté haciendo una diferencia para esa persona, ¿no? Entonces, persevera y mantén tu actitud, ¿no? De hacer un cambio en el mundo y en el entorno. me encanta. Me encanta. Nos vamos acercando al cierre. Todavía no. Me quedan un par de cosas. Fantástico. Entonces, Francisco Videla, que fue nuestro invitado anterior, nosotros nos vamos dejando una posta de desafíos, ¿ya? Ok. Entonces, él te dejó un desafío, él no sabe que eres tú, pero lo deja al aire, tú tampoco vas a saber a quién se lo vas a dejar. Y el desafío que él te dejó es el siguiente. Si tuvieses la posibilidad de armar tú una empresa, la que tú quieras, Ujú. ¿de qué sería? ¿Cómo sería? Y lo más importante, dice él, ¿qué nombre le pondrías? Si tuvieras la posibilidad de crear una empresa, cualquiera que sea, ¿cómo la diseñarías? ¿De qué sería? ¿Cómo sería Oh, internamente también? ¿Y cuál sería su nombre? La pues dejo fíjate, difícil el pancho. así a voz de pronto te diría que sería una empresa de tecnología, Ujú. eh, principalmente por el impacto que tiene, ¿no? Mm. Y que puede tener y sobre todo por la escalabilidad que podría tener para hacer mayor ese impacto y fomentar un mayor cambio y ser un referente. Eh, por vocación, seguramente sería más de consultoría de personas, organización y cultura, ¿no? Pero posiblemente sería más de tecnología. No tengo ni idea qué nombre podría tener. Eso es algo que no he tenido una idea feliz así rápida. No sé decirte. No, Bueno, lo igual lo, vamos a dejar. igual lo digo y alguien lo adopta. Te No, no roba la sé. idea. Me roba la idea, por favor. No, bueno, encantado. Yo si se me ocurriera lo diría. Y encantado de que me la roben, pero no ahora mismo no sabría decirte. Dale, después cuando publiquemos el podcast, a lo mejor se te viene un nombre y le ponemos ahí. Con derecho de autor, por si Ok. acaso. Dale, déjanos tú entonces, Juan, para nuestro próximo invitado, invitada, un desafío. El desafío puede ser una pregunta de corte eh, personal o profesional. Nos han dejado preguntas como si tuvieras tantas cantidades de voluntarios, ¿qué harías? Si pudieras implementar cambios en una empresa con poco presupuesto, ¿qué harías? Eh, Preguntas de todo tipo. Algo que el próximo invitado o invitada tenga que responder como desafío. Bueno, mi pregunta o mi reto sería, ¿qué podemos hacer en las organizaciones, en el Ujú. contexto laboral, para que tenga una repercusión positiva en el contexto social, ¿no? Y en la sociedad y una sociedad también más humana. Perfecto. O sea, ¿qué podemos hacer en las organizaciones para que tenga un impacto positivo en la sociedad? ¿Sí? Ujú. Y en la Efectivamente, comunidad. eso es. Maravilloso. Ahí queda entonces el siguiente desafío. Ayúdame ahora a construir como un resumen de nuestro episodio. De lo que me acuerdo yo, hemos estado hablando, por supuesto, de poner las personas en el centro, de Ujú, cómo, de alguna manera, los modelos de negocio actuales muchas veces no ponen la variable personas dentro de la estrategia y eso hace que finalmente hay un despropósito a ujú, nivel de sistema que se vuelve complejo. Hablamos de nuevos liderazgos, hablamos de personas autogestionadas. Hablamos un poco de los retos también de recursos humanos actuales, cómo pasa de ser como este dueño y de ujú. alguna manera perseguidor o policía detrás de su proceso para un rol más facilitador. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ayúdame a complementar. Bueno, hablamos de confianza, De confianza. Y de entre amor, paréntesis, amor. sí, versus el miedo. Y hablamos de seguridad psicológica, ¿no? Que es algo Mm, muy presente, cada vez más presente en la actualidad. Y seguridad psicológica como factor para conseguir esa confianza
y organizaciones más humanas. Me encanta, perfecto. Entonces, para despedirnos, Juan, si quieres dejar un saludo, deja tus coordenadas. Por mi parte, agradecer la buena onda que siempre has tenido conmigo, nos acompañaste en el Festival de Agilidad en Gestión Humana. Y nada, tú, como me encanta lo que escribes, ahí sigan a Juan, después vamos a dejar también sus coordenadas en las notas, porque escribes tus artículos. Ayer leí el de Metaverso, está, ¡pum! Me vuela la cabeza de lo que se viene. Sí, tremendo. Así que nada, déjanos tus coordenadas, si quieres algunas palabras de despedida. Por mi parte, mucha gratitud hacia ti, hacia tu generosidad y hacia todo lo que aportas como en el hacer, ¿sí? Yo creo que en el decir hay mucho, pero en el hacer me encanta cómo compartes contenido y cómo vas generando y haciendo como coherente tu propósito. Así que te dejo unas palabras para que te despidas de quienes nos están escuchando. Bueno, darte las gracias a ti, Paola, por la confianza y bueno, quien después de más de una hora siga aquí escuchando, darle las gracias por su tiempo y bueno, me parecerá que es la mejor evidencia de que nuestra conversación le aporta y le ha resonado. Y bueno, ponerme a disposición, bueno, tuya y de los oyentes. Mis coordenadas, bueno, están en LinkedIn, digamos, ¿no? Juan Martínez. Y bueno, que comparto y actúo con, digamos, con esa generosidad que mencionas desde el propósito, ¿no? Porque considero que es una manera también de hacer ejemplo para que entre todos hagamos un cambio y compartamos y hagamos comunidad. Me voy con el corazoncito lleno de amor. Yo también. Y lo digo con todas sus letras. Bueno, y a ustedes, si les gustó este episodio, ayúdenos a difundirlo, dejen un comentario, suscríbanse o califiquen este podcast. Además, ojalá puedan compartir este contenido en las redes sociales. Por mi parte, mantengámonos en contacto en LinkedIn. Me pueden buscar por Paola Canessa. Estoy segura, y cada vez que hago un episodio, estoy más segura todavía, que juntos y juntas podemos alcanzar organizaciones donde las prioridades sean cada vez menos los recursos y más los humanos. Y te espero en el siguiente episodio.